Sofía, escuché que recibiste un bono de fin de año de 800.000 pesos mexicanos. ¿Es cierto? Justo ahora Diego está por comprar un departamento en Coyoacán, así que vas a usar ese dinero para pagar el enganche. Todo esto es por el buen nombre y prestigio de la familia. Si no te parece, entonces divórciate de mi hijo. Miré alternadamente a mi suegra, que estaba recostada en el sofá, exigiendo con arrogancia, y a mi esposo junto a ella, con la cabeza agachada y fingiendo estar muerto en vida. Luego, tomé de un trago el vaso con agua fría que estaba en la mesa, y me tragué de golpe toda la furia que sentía subir por mi garganta. Me parece perfecto, suegra. Entonces me divorcio. Esbocé una sonrisa fría y dejé el vaso sobre la mesa. Seguramente piensa que solo lo estoy diciendo porque me dejé llevar por el enojo del momento. Lo siento mucho, pero no pienso darles ni un solo peso de mi dinero. Al contrario, por estos 3 años en los que me han chupado la sangre, pienso sacarles hasta el último centavo con todo y los intereses. Váyanse preparando para vivir un verdadero infierno por incumplimiento de contrato cuando no puedan comprar ese departamento. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. 800.000 pesos mexicanos. Mi esposo, Carlos, apretaba con fuerza su delgado recibo de nómina entre los dedos. El borde del papel se arrugaba y se deformaba bajo la presión de sus yemas. Se quedó un buen rato mirando fijamente esa cifra, como si quisiera hacerle un agujero con la mirada. Inconscientemente, sus uñas rascaban los 5 ceros que se alineaban antes del punto decimal. En la sala solo se escuchaba el leve sonido del televisor encendido, y su respiración, por un breve instante, pareció volverse un poco más agitada de lo normal. ¿Esto es tu bono especial de fin de año? Levantó la mirada y se quedó viéndome fijamente. Tenía los ojos completamente abiertos, redondos como platos. Tomé mi abrigo que estaba en el respaldo de la silla. Metí los brazos por las mangas y me acomodé el cuello con total calma. Sí, este año la empresa tuvo excelentes resultados, así que nos lo pagaron en proporción a esas ganancias. Carlos no me respondió de inmediato. Asintió profundamente y volvió a bajar la vista hacia el pedazo de papel. Poco después, tomó su celular que estaba sobre la mesa de la sala. La luz de la pantalla iluminó su rostro de golpe. Su pulgar comenzó a teclear rápidamente sobre la pantalla. El sonido de la notificación de un mensaje enviado llegó hasta mis oídos. Ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo por ocultarlo. Tampoco me preguntó en qué planeaba gastar todo ese dinero. Simplemente dejó el recibo sobre la mesa, se levantó de la silla. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso con agua. Al día siguiente era sábado. Justo a las 9 de la mañana, la pantalla de mi celular se iluminó. La llamada era de mi suegra. Apenas contesté, sin darme tiempo siquiera de saludar, su voz malhumorada me atacó desde el otro lado de la línea. Preparé unos guisados, así que ven a recogerlos. No hubo ni un «¿Cómo estás?», ni mucho menos un «¿Tienes tiempo?». Fue un aviso unilateral y absoluto. La llamada se cortó de inmediato, y del auricular solo salió el sonido vacío y frío de la línea muerta. Me quedé con el celular apretado en la mano. Miré hacia abajo, donde Carlos dormía plácidamente en la cama. Él, que los fines de semana nunca se levanta antes del mediodía, hoy se removió inquieto bajo las cobijas, abrió los ojos a medias y me preguntó, ¿era mi mamá? Lo miré fijamente sin decir una sola palabra. Evitando mi mirada, se tapó la cabeza hasta arriba con la cobija y murmuró entre dientes con voz ahogada, «Perdón, ¿pero podrías ir tú a recogerlos? De paso, quédate a comer con ellos para que te inviten. Ayer tuve turno de noche y estoy muy cansado, así que no voy a ir». Me lavé la cara, tomé las llaves del coche y salí de la casa. El viento de invierno en la Ciudad de México era cortante. Golpeaba el rostro sintiéndose como navajas afiladas.
Estacioné el coche en el estacionamiento de su vieja unidad habitacional y caminé hacia la entrada del edificio, que ya tenía la pintura de la fachada descascarada. Presioné el código de seguridad y la puerta se abrió. En la entrada del departamento, los zapatos de toda la familia estaban tirados por todas partes. Me quité las botas y me puse mis pantuflas de descanso. Antes de entrar a la sala, escuché el sonido de hojas de papel pasando. Mi cuñado, Diego, estaba sentado con las piernas cruzadas en el piso de la sala. Frente a él, había varios folletos muy lujosos de departamentos en venta completamente abiertos. Al darse cuenta de que yo había entrado, levantó la mirada y sonrió levantando una comisura de los labios con total descaro. «Cuñadita, bienvenida». Me acerqué un poco para ver bien qué era lo que tenía en las manos. Eran folletos de departamentos nuevos que estaban por construirse en Polanco y Coyoacán. Los catálogos estaban llenos de fotos de salas enormes, áreas comunes que derrochaban lujo por todas partes, y descripciones detalladas sobre las excelentes escuelas de la zona. Él estaba marcando con un bolígrafo rojo el plano de un departamento de unos 90 metros cuadrados. Mi suegra salió de la cocina cargando una olla, y la dejó caer sobre la mesa haciendo un ruido fuerte y brusco. Unas cuantas gotas del caldo salpicaron sobre el mantel. «No te quedes ahí parada sin hacer nada. Lávate las manos rápido y ponte a acomodar los cubiertos». Dejé mi bolsa en el sofá y entré a la cocina. Sobre el fregadero ya había varios tuppers de plástico metidos en bolsas del supermercado. Eran los mismos guisados de siempre, con un color deslucido y poco apetitoso. Me lavé las manos. Saqué los cubiertos para todos y los acomodé en la mesa del comedor. Mi suegro abrió la puerta de su cuarto y salió. Sacó la silla de la cabecera y se sentó sin decir nada. Mi suegra y mi cuñado lo siguieron y tomaron sus lugares. Yo me senté en la silla que quedaba hasta la orilla. Había un silencio total en la mesa. Mi suegro tomó su cuchara y dio el primer sorbo a su consomé. Esa era la señal de que ya todos podíamos empezar a comer. Al unísono, todos tomaron sus cubiertos. Yo iba a tomar un trozo de carne asada para ponerlo en mi plato. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi suegra, que estaba sentada frente a mí, soltó los cubiertos de golpe. Hicieron un ruido seco y agudo al chocar contra el plato de cerámica. Me enteré de que esta vez recibiste un bono de 800,000 pesos mexicanos. Ni siquiera me volteó a ver. Solo tenía la mirada clavada en el plato de guisado que estaba en el centro de la mesa. Mi tenedor se quedó congelado en el aire. En ese momento, el trozo de carne que colgaba de mi tenedor se sintió increíblemente pesado. Dejé la carne sobre mi arroz, levanté la vista y la miré a los ojos. Sí, mi suegra bufó con desprecio, se recargó en el respaldo de la silla y se cruzó de brazos. Diego ya le echó el ojo a un departamento. Está en Coyoacán, muy cerca del metro. Es el lugar perfecto para cuando se case y empiece su nueva familia. A mi lado, mi cuñado masticaba la comida con la boca llena. No me dirigía la mirada. Solo tenía los ojos fijos en la pantalla del televisor. ¿Y eso qué tiene que ver con mi bono de fin de año? Miré a mi suegra de frente, sin pestañear. ¿Cómo que qué tiene que ver? La voz de mi suegra subió de tono, y los músculos de su cara se tensaron. Resulta que le faltan exactamente 800,000 pesos mexicanos para pagar el enganche. Tú eres su cuñada mayor. ¿Acaso piensas quedarte de brazos cruzados viendo cómo tu cuñado vive miserablemente en un departamento oscuro y sin sol toda su vida? ¿Puedes dormir tranquila a pierna suelta mientras él vive con el miedo de inundarse cada vez que llueve fuerte? ¿Y por qué tendría yo que pagar el enganche del departamento de su hijo? Oye tú. Mi suegra golpeó la mesa con la palma abierta. El cucharón que estaba dentro de la olla hizo un ruido metálico ensordecedor. ¿Acaso piensas llevarte todo ese dineral a la tumba? Entre familia no existe eso de tu dinero y mi dinero. Mi hijo Carlos tiene un corazón de oro. Por eso te ha permitido salir a trabajar y hacer lo que te dé la gana.
así que saca ese dinero ahora mismo y dáselo a Diego para su enganche. Miré ese rostro que estaba teñido de un rojo intenso por la ira. Luego, miré de reojo a mi suegro, que se mantuvo con la cabeza gacha todo el tiempo sin la menor intención de intervenir. Y finalmente, lancé una mirada a mi cuñado, que seguía tragando comida como si nada de esto estuviera pasando. Ese dinero lo voy a guardar en mi cuenta de ahorros personal. El que quiera comprarse una casa, que vea cómo le hace por sus propios medios. Declaré los hechos con un tono de voz tranquilo y sin un solo titubeo. ¿Te volviste loca o qué te pasa? Mi suegra me apuntó con el dedo casi rozándome la nariz. ¿Qué manera es esa de contestarle a tus mayores? Si no vas a soltar el dinero, lárgate de esta casa ahora mismo. Si no te parece, entonces el divorcio es inminente. En ese instante, sonó el alegre tono electrónico de la cerradura de la puerta principal. La puerta se abrió, y Carlos entró respirando con dificultad, casi jadeando. Sin siquiera quitarse el abrigo, se dirigió directamente hacia el comedor. Por cómo se veía, era obvio que no estaba durmiendo en la casa. Seguramente estuvo dando vueltas por aquí cerca, calculando el momento exacto para entrar. Su plan era aparecer para fingir que intervenía como pacificador justo cuando el pleito estallara. Jaló la silla vacía que estaba junto a mí, se sentó e intentó tomar mi mano con suavidad. Tranquila, Sofía. No te enojes, mi amor. Escúchame un segundo. Habló con ese tonito empalagoso y asqueroso que siempre usa, como si intentara calmar a una niña chiquita. Mi mamá sufrió mucho para sacarnos adelante. La situación de Diego tampoco es nada fácil en un momento difícil del país. Nosotros somos los hermanos mayores. No nos cuesta nada ayudarlo por esta única vez. Míralo como si fuera una buena inversión. Diego promete que cuando le empiece a ir mejor, nos va a devolver el dinero con todo y los intereses. Me zafé de su mano de un tirón violento. La palma de su mano, empapada en sudor frío, se sentía tan pegajosa que me dio náuseas. ¿Inversión? Miré a Carlos directamente a los ojos. Entonces, ¿a nombre de quién van a quedar las escrituras del departamento? Pues, a nombre de Diego, obviamente. Se atragantó con sus propias palabras, luciendo claramente desconcertado. Si dices que es una inversión, ¿por qué no va a estar mi nombre en las escrituras? Cuñadita, no manches, ¿cómo crees? Mi cuñado, que por fin había tragado lo que tenía en la boca, azotó los cubiertos en la mesa y pegó un grito. Si lo ponemos a tu nombre, ¿tienes idea de cuánto voy a tener que pagar de impuestos por donación? Te pasas de calculadora y convenenciera. Recorrí con la mirada a esta familia que era el colmo del descaro, el silencio cobarde y cómplice de mi suegro, los rugidos salvajes y exigentes de mi suegra, el cinismo desvergonzado de mi cuñado y, para rematar, las excusas vomitivas de mi esposo, tratando de manipular la situación con palabras bonitas. Esta era la verdadera y horrible cara de la familia a la que había intentado encajar desesperadamente durante los últimos 3 años. Me levanté de mi asiento y empujé la silla hacia atrás. Las patas de la silla rasparon el piso de madera, haciendo un sonido espeluznante como uñas arañando un pizarrón. Está bien. Miré a Carlos desde arriba con la vista clavada en él. Vamos a divorciarnos. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral, como si les hubieran echado una cubeta de agua helada. Solo las risas pregrabadas del programa de variedades en la televisión flotaban vacías en el aire. ¿Hablas en serio? ¿Crees que el divorcio es un juego de niños? Carlos se levantó alterado, intentando agarrar el borde de mi blusa. Lo ignoré por completo, como si fuera invisible. Di media vuelta. Caminé hacia el sofá y tomé mi bolsa. Oye tú, si el día de hoy das un solo paso fuera de esta puerta, olvídate de que eres la nuera de esta familia para siempre. Escuché los gritos agudos de mi suegra retumbando a mis espaldas. Caminé hacia la entrada de la casa y me puse mis botas. Al abrir la puerta, el viento helado se coló desde el pasillo de las escaleras.
Presioné el botón para asegurar la puerta por fuera. Bajé las escaleras sin mirar atrás ni una sola vez. Me subí a mi coche, pero no encendí el motor de inmediato. El aire dentro del coche estaba frío como el hielo. El aliento caliente que salía de mi boca tocaba el parabrisas, formando una capa blanca de vapor. Mi celular empezó a vibrar como loco dentro de mi bolsa. Los mensajes no paraban de aparecer en la pantalla uno tras otro. En la oscuridad del coche, la luz de la pantalla parpadeaba sin descanso. Tomé el celular entre mis manos. La pantalla estaba completamente saturada de mensajes enviados por Carlos. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo tus berrinches? Mi mamá ya está mayor. Deberías ceder un poco por respeto. Con todo ese dinero que te sobra, no tienes que andar amenazando con el divorcio nada más por molestar. ¿De verdad crees que una mujer de más de 30 años, divorciada, va a poder conseguir a un buen hombre? Piensa en el qué dirán de la gente, por el amor de Dios. Mañana a primera hora sacas el dinero del banco y vienes a la casa de mis papás. Te vas a hincar y les vas a pedir perdón de rodillas. Si haces eso, yo me encargo de que todo esto quede en el olvido. Yo te doy mi palabra de que Diego nos va a pagar después, te lo aseguro. Me quedé mirando en silencio la frase que decía, pide perdón de rodillas, brillando en la pantalla. La luz fría de la pantalla iluminaba mi rostro sin expresión. Ni siquiera me molesté en responderle. Mandé su número directo a la lista de bloqueados. Luego abrí mi aplicación de contactos y busqué un número en específico. Era el teléfono de una abogada brillante, especialista en división de bienes por divorcio. Me lo había pasado hace tiempo una colega del departamento legal de mi empresa, durante una plática casual. Presioné el botón de llamar. Después de 3 tonos, alguien contestó al otro lado de la línea. Hola, buenas tardes. Me gustaría agendar una cita para el día de mañana. Es para tratar un caso de divorcio y división de bienes conyugales. El lunes por la mañana pedí permiso para faltar medio turno en el trabajo. El despacho de abogados estaba ubicado en un imponente edificio de oficinas en Polanco. La mesa de la sala de juntas era de un cristal frío e impecable. Saqué de mi bolsa un fajo grueso de documentos y lo deslicé suavemente sobre la mesa, justo frente a la abogada vestida con un elegante traje gris oscuro. Este es el historial completo de todos nuestros movimientos bancarios durante estos 3 años de matrimonio. Fui la primera en romper el silencio. La abogada pasó a la primera página, mientras se acomodaba ligeramente los lentes con el dedo índice. Ya tengo una idea bastante clara de la situación en general. Lo más importante en este momento es el valor del departamento donde viven. Estamos hablando de una propiedad valorada en 7 millones de pesos mexicanos, ¿correcto? Con un marcatextos rojo, trazó un círculo sobre la cifra de los 7 millones de pesos mexicanos. De esos 7 millones de pesos mexicanos, un total de 5 millones de pesos mexicanos los aportó mi familia como apoyo, y los restantes 2 millones de pesos mexicanos fueron ahorros que yo junté sola antes de casarme. Señalé con el dedo la hoja donde estaban impresos los comprobantes de transferencias bancarias. Aquí están los estados de cuenta donde se registra claramente el origen de cada peso invertido. La abogada revisó minuciosamente las fechas y los montos y asintió con firmeza. Esta parte es extremadamente clara y sólida. Podremos demostrar sin lugar a dudas que ese dinero es un patrimonio exclusivo suyo, señora. Sin embargo, necesitaremos una explicación detallada sobre el destino de los ingresos de su esposo, el señor Carlos, durante estos últimos 3 años, porque lo más seguro es que la otra parte alegue que él cubrió todos los gastos familiares durante este tiempo, y usarán ese argumento para exigir su parte en la repartición de los bienes. De entre el montón de papeles, saqué un estado de cuenta que había grapado por separado. Era el historial bancario de la cuenta donde a Carlos le depositaban su nómina. Conseguir estos documentos no había sido una tarea nada fácil. Eso es una rotunda mentira. Señalé los conceptos de gastos impresos en la hoja.
La mirada de la abogada siguió la dirección de mi dedo hacia abajo. Su sueldo mensual, ya libres de impuestos, es de 45,000 pesos mexicanos. Por favor, observe aquí. Su día de pago siempre es el día 10 de cada mes, pero al día siguiente, el día 11, sistemáticamente le descuentan 20,000 pesos mexicanos. La cuenta de destino está a nombre de mi suegra. Las cejas de la abogada se arquearon con sorpresa. ¿Me está diciendo que le transfería 20,000 pesos mexicanos mensuales a su suegra? Así es. Decía que era para que tuviera sus gastos personales. Pasé a la siguiente página del documento. Además de ese dinero, todos los días 15 le hacen un cargo automático por 12,000 pesos mexicanos. Es para pagar un préstamo personal que mi esposo sacó a escondidas antes de casarnos. Resulta que lo pidió para cubrir unas deudas que mi cuñado adquirió por querer ser empresario y fracasar. Me ocultó esta deuda por completo antes del matrimonio, y se pasó estos 3 años pagándola con su propio sueldo a mis espaldas. En la sala de juntas solo se escuchaba el sonido de las hojas al pasar y el rasgueo del bolígrafo escribiendo rápido sobre el papel. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para cubrir todos los gastos diarios del matrimonio?, preguntó la abogada levantando la mirada. El mantenimiento del departamento, la luz, el agua, la comida, incluso el seguro del coche de ese infeliz. Absolutamente todo se pagaba de mi cuenta de nómina. Le extendí otro fajo de estados de cuenta. Aquí tiene el historial completo de todas las tarjetas de crédito que se usaron para pagar nuestros gastos de vida. La abogada dejó el bolígrafo a un lado y entrelazó los dedos sobre la mesa. La mirada con la que me observaba tenía algo diferente. Parecía mezclarse una ligera, pero muy compleja emoción humana, que iba más allá de su objetividad profesional. En pocas palabras, durante estos 3 años, casi el total de los ingresos de su esposo se destinó a mantener a la familia de él y a pagar una deuda personal que adquirió antes del matrimonio. ¿Es correcto? Mientras que todos los gastos conjuntos para mantener el hogar recayeron única y exclusivamente sobre los hombros de usted, la demandante. Es exactamente como usted lo dice. Y a pesar de todo esto, su marido, en lugar de pedirle perdón, le exigió que se hincara de rodillas a pedirle disculpas a su familia por no querer darles 800,000 pesos mexicanos para el enganche de la casa de su cuñado. La abogada dio unos golpecitos ligeros en la mesa mientras ordenaba los papeles meticulosamente. Así es. No hay ni una sola equivocación en eso. La abogada deslizó frente a mí el contrato de prestación de servicios legales. Sofía, todas estas pruebas son increíblemente contundentes. Cuando los jueces evalúan la división de bienes, no solo revisan quién puso el dinero al principio, también examinan con lupa el nivel de aportación económica durante los años de matrimonio. El hecho de que el señor Carlos le haya transferido cantidades absurdas y desproporcionadas a su familia a lo largo del tiempo será nuestra mejor arma en los tribunales para lograr que le devuelvan íntegros los 7 millones de pesos mexicanos que vale su propiedad. Tomé el bolígrafo que me había dejado sobre la mesa para firmar el documento. La punta metálica tocó el papel, haciendo un sonido de fricción muy suave. Firmé mi nombre de corrido, sin la más mínima duda ni vacilación. Recuperar todo mi patrimonio es lo mínimo que espero que suceda. Le puse la tapa al bolígrafo. A ese poco hombre lo voy a dejar en calzones y en la calle, se lo aseguro. Al salir del despacho de abogados, no regresé a mi trabajo. Me fui directo a la sucursal del banco. Durante los siguientes días, Carlos no se apareció por la casa. Era obvio que estaba decidido a aplicar la ley del hielo para tratar de doblarme el orgullo. Creía ciegamente que su ausencia me volvería loca, que me quedaría sola en este departamento de 7 millones de pesos mexicanos, muerta de miedo e inseguridad, y que la presión terminaría por doblegarme hasta hacerme rogar por su perdón. La noche del jueves me senté sobre la alfombra de la sala.
Fui metiendo, una por una, todas las prendas de ropa de Carlos en bolsas negras de basura. En ese momento, el celular vibró con un sonido corto sobre la mesa. Era un mensaje con una imagen adjunta. El remitente era mi suegra. Al abrir el mensaje y cargar la foto, vi que era un contrato de compraventa de bienes raíces. Las letras del documento se leían con total claridad. El comprador es Diego. La propiedad es el departamento 1048 ubicado en Coyoacán. El costo total de compraventa es de 9 millones de pesos mexicanos. El monto del enganche pactado es de 900,000 pesos mexicanos. Monto de anticipo ya pagado, 100,000 pesos mexicanos. La fecha límite para liquidar el saldo pendiente es el próximo día martes. Acto seguido, me llegó una nota de voz de la misma remitente. Apreté el botón de reproducir. En la tranquilidad de mi sala, la voz arrogante y altanera de mi suegra resonó con fuerza. Sofía, ya firmamos el contrato y pusimos nuestras huellas. Por si te lo preguntas, esos 100,000 pesos de anticipo los conseguí rogándole a mis amigas. Tuve que tragarme mi orgullo de señora mayor para pedir prestado por todos lados hasta juntar el dinero. Y ya pusimos la firma de Diego en los papeles, de manera muy oficial y valiente. Si te queda un poco de cerebro en esa cabeza, depositarás los 800,000 pesos mexicanos restantes a la cuenta de Diego antes del martes. Si te bajas de tu nube y sueltas el dinero ahorita mismo, prometo hacer una excepción y seguirte tratando como la nuera de la familia. Pero si este contrato se viene abajo, vamos a tener que pagar el doble del enganche como penalización por incumplimiento. ¿Estás entendiendo la gravedad del asunto? A ver de dónde demonios sacas todo ese dinero cuando nos toque pagar. El mensaje de voz terminó. El silencio pesado y abrumador volvió a inundar la sala. Me quedé observando la foto del contrato que brillaba en la pantalla de mi celular. Estaban comprando una casa de 9 millones de pesos mexicanos con unos míseros 100,000 pesos que consiguieron mendigando. Fueron a la agencia inmobiliaria y firmaron los papeles con todo el atrevimiento del mundo. Ellos estaban completamente convencidos de que mi actitud era solo un capricho pasajero de mujer berrinchuda. Estaban seguros de que una vez que se me pasara el coraje, el miedo a divorciarme me haría ceder, o que el terror a ser señalada como la mala que arruinó el sueño de su cuñado terminaría por someterme. Pero la verdad era que no pidieron prestados esos 100,000 pesos con la intención real de comprar la casa. Lo hicieron única y exclusivamente para tenderme una trampa macabra. Esos 100,000 pesos eran la carnada. Querían usar las penalizaciones legales del incumplimiento de contrato como método de extorsión, porque si no liquidaban los 800,000 pesos mexicanos antes de la fecha límite, no solo iban a perder los 100,000 pesos de anticipo, sino que el vendedor también les iba a clavar una multa millonaria por cancelación. Eran personas repugnantemente avariciosas, con una codicia tan ciega y peligrosa que eran capaces de pisotear el más básico sentido común legal. Aventé el celular sobre la mesa de centro con total desprecio. Agarré las últimas camisas de vestir que quedaban de Carlos y las metí a la fuerza en la bolsa de basura. Le hice un nudo bien apretado a la bolsa negra. A la mañana siguiente, muy temprano, me presenté en los tribunales, dentro de aquel imponente y frío edificio de justicia. Mi abogada y yo presentamos formalmente la solicitud de embargo precautorio. Solicitamos la medida cautelar de embargo precautorio sobre el bien inmueble ubicado en Coyoacán, valorado en 7 millones de pesos mexicanos. Mi abogada le entregó el expediente completo al empleado de la ventanilla. El empleado revisó rápidamente las hojas y estampó un sello rojo con un golpe seco. Ese sonido hueco significaba una sola cosa. A partir de ese preciso instante, ni Carlos ni su maldita familia de vividores podrían tocar un solo peso del valor de esta propiedad. Después de terminar todo el papeleo legal, bajamos a la oficina de correos que estaba en el lobby de los juzgados.
Saqué de mi bolsa un sobre manila tamaño carta. Adentro venía la demanda formal de divorcio, junto con la notificación del juez sobre el embargo precautorio de la casa. En el remitente, escribí letra por letra, con mucho cuidado, el nombre del área donde trabajaba Carlos en su empresa comercial Rivera. Levanté la vista para mirar el reloj colgado en la pared. Daban exactamente las 11 de la mañana. Esta tarde, cuando la oficina estuviera más llena de gente trabajando a su alrededor, el cartero dejaría con una precisión milimétrica este sobrecertificado con las letras gigantes de demanda de divorcio, justo en medio de su escritorio. Pegué las estampillas y deslicé el sobre por la ranura de la ventanilla. Al regresar a mi departamento en Coyoacán, lo primero que hice fue abrir la tapa del teclado de la cerradura. Borré la contraseña anterior que estaba programada en la chapa. Para colmo de males, la clave de acceso era la fecha de cumpleaños de mi suegra. Sonó un tono electrónico de confirmación. Tecleé mi nueva clave de 6 dígitos y oprimí el botón para guardar los cambios. Me paré en medio de la entrada, mirando de reojo las bolsas de basura a reventar con la ropa de Carlos. Solo me quedaba sentarme a esperar a que llegara el famoso martes, el día en que se vencía el plazo definitivo para que ellos pagaran el saldo restante del departamento. La luz con sensor de movimiento de la entrada se encendió de repente y luego se apagó suavemente. Pasé por encima de las bolsas negras y entré a la sala. En ese instante, la pantalla del celular que había dejado en la mesa se encendió de golpe. Vibraba de forma desesperada, mientras el nombre de ese infeliz parpadeaba sin parar en la pantalla. Volteé a ver el reloj que colgaba en la pared de la sala. Eran las 3 de la tarde con 20 minutos. Seguramente el cartero le acababa de entregar el sobre en la oficina frente a todos sus compañeros. No me molesté en contestar la llamada. Caminé relajadamente hacia la cocina, abrí el refrigerador y saqué una botella de agua mineral. Giré la tapa de plástico, la abrí y tomé un buen trago de agua helada. Sentí cómo el líquido frío bajaba por mi garganta y sentí que la rabia que llevaba hirviendo en el pecho por fin empezaba a calmarse. Apenas dejó de vibrar el teléfono. Pasó un segundo y volvió a sonar como si estuviera poseído. Esta vez empezaron a llegar cascadas de notificaciones de mensajes de texto. Regresé a la sala con la botella en la mano y levanté el teléfono. La pantalla estaba inundada de textos de Carlos cargados de pánico y desesperación. Sofía, ¿de verdad te volviste loca? ¿Qué diablos significa esto de la demanda que mandó el juzgado? ¿Por qué demonios me mandaste esta basura a la empresa? ¿No te das cuenta de que toda la oficina se me quedó viendo de forma humillante? ¿Qué estupidez es esa de congelar los bienes con un embargo precautorio? Contesta el maldito teléfono. Te estoy diciendo que me contestes ahora mismo. Leí esos mensajes saturados de signos de exclamación con total desdén. Deslicé el dedo sobre la pantalla y de inmediato mandé su número directo a la lista negra. Hice lo mismo con los números de mi suegra y de Diego. Los bloqueé a todos para siempre. El mundo se quedó en un silencio pacífico y hermoso en un segundo. Pero esa tranquilidad no me iba a durar mucho tiempo. Unos 40 minutos después, escuché el eco de unos pasos apresurados que venían desde el pasillo de afuera. Los pasos se detuvieron en seco frente a mi puerta. Luego escuché el crujido fuerte del plástico de la cubierta del teclado numérico abriéndose con violencia. Presionó la fecha de cumpleaños de su madrecita. El sistema tardó un segundo en procesarlo antes de arrojar un molesto pitido de error. El sujeto que estaba afuera debió pensar que se había equivocado de números, porque se quedó quieto un momento. Volvió a teclear el código, pero esta vez con mucha más fuerza y rapidez que antes. ¡Pi, pi, pi, pi! La luz roja en forma de cruz comenzó a parpadear en el panel exterior. A pesar de tener una puerta gruesa de por medio, podía imaginarme esa luz roja brillando como si me clavara la mirada.
Un puño se estrelló con fuerza bruta contra la puerta de metal reforzado, produciendo un golpe sordo y aterrador que retumbó en el lugar. «¡Sofía! ¡Abre la maldita puerta!». Su voz, que lograba atravesar la pesada puerta de acero, sonaba aguda y deformada por el coraje. «¡Cambiaste la contraseña de la chapa! ¿Con qué derecho te atreves a cambiar la clave? Esta también es mi casa». Dejé mi vaso con agua sobre la barra de la cocina. Caminé hacia el interfón con pantalla que estaba instalado en la pared de la sala y oprimí el botón de encendido. En la pantalla a color apareció en vivo lo que pasaba afuera. La luz con sensor del pasillo estaba encendida y lo iluminaba de lleno. Tenía la corbata chueca y mal amarrada. Los botones de su saco formal estaban abiertos de par en par y tenía la frente empapada de sudor brilloso. Estaba viendo fijamente hacia la mirilla de la puerta, como si quisiera asesinarme con la mirada. Los músculos de su cara tenían pequeños espasmos debido a la furia. Presioné el botón del micrófono para hablarle. De los 7 millones de pesos mexicanos que vale este departamento, 5 millones de pesos mexicanos los puso mi familia y los otros 2 millones de pesos mexicanos fueron mis ahorros de soltera. Le hablé a esa cara tan familiar que aparecía en el monitor. Mi voz sonaba tan calmada que hasta yo misma me sorprendí de mi frialdad. Tú le pasabas todo tu sueldo a tu mamá mes con mes. Ni siquiera fuiste capaz de pagar una sola cuota de mantenimiento de este edificio en todos estos años. ¿Con qué cara tienes el descaro de decir que esta es tu casa? Por las bocinas del interfón solo se escuchaba el sonido de su respiración agitada y ruidosa. Al parecer, jamás se imaginó que le contestaría por la cámara del interfón. Acercó su cara bruscamente hacia el lente de la cámara, viéndose enorme. «Déjate de tonterías y ábreme la puerta. Si tienes algo que decir, dímelo en la cara». Empezó a manotear con fuerza contra el panel de plástico del interfón mientras vociferaba. «¿Cómo vas a arreglar el problema del enganche de Diego la próxima semana si tienes todo congelado? Me acaban de marcar de la inmobiliaria exigiéndome los pagos. Me vale madres qué otras locuras quieras hacer, pero ahorita mismo cancelas ese embargo. Si no logran pagar esos 800,000 pesos mexicanos, van a perder los 100,000 pesos que dieron de anticipo. ¿Qué quieres? ¿Ver a mi madre morirse de un infarto por tu culpa? Y si tu mamá se muere de un infarto, ¿eso a mí qué me importa?». Lo miré a través de la pantalla con absoluto desprecio. «¿Hasta dónde piensas llegar con tus estupideces?». Lanzó un rugido salvaje directo al micrófono de la cámara. Salpicó la lente con saliva, haciendo que la imagen de la pantalla se pusiera un poco borrosa. «¿Vas a destruir a tu propia familia por unos miserables 800,000 pesos mexicanos? ¿Tanto delito es que mi madre se haya desesperado por querer asegurarle un techo a Diego? Eres la cuñada. No te cuesta nada soltar un poco de dinero, maldita envidiosa. ¿Por qué a fuerza tienes que portarte como una bruja vengativa?». Me quedé viendo en silencio a este hombre, el mismo que había compartido la cama conmigo durante 3 años. A estas alturas de la vida, él seguía creyendo ciegamente en sus propias mentiras. Para él, el origen del problema no era la avaricia enferma de su familia, sino el hecho de que yo no quería sacar la cartera. «Carlos», hablé acercándome un poco más al micrófono, «ustedes fueron solitos a firmar y dejar sus huellas en el contrato de ese departamento. Así que vean ustedes solitos cómo demonios van a conseguir esos 800,000 pesos mexicanos que les faltan. Y escúchame bien. Esta puerta no se va a volver a abrir para ti en la vida. Así que hazme el favor de no volver a pararte por aquí. ¿De verdad crees que cambiar la clave va a detenerme?». De pronto, se desquició y perdió la poca cordura que le quedaba. Empezó a agarrar a patadas la puerta principal como si estuviera poseído por el diablo. La punta de sus pesados zapatos de vestir golpeaba el grueso acero de la entrada, haciendo un ruido ensordecedor que lastimaba los oídos. Esos golpes retumbaron a lo largo de todo el pasillo del edificio. «¡Abre! Te estoy diciendo que abras ahora mismo».
De su boca empezaron a salir los insultos y majaderías más corrientes que se puedan imaginar. Ya no me desgasté en darle ninguna otra respuesta. Estiré la mano y oprimí el botón rojo de pánico que venía integrado en el panel del interfón. Era un botón que enlazaba una llamada de emergencia directa a la caseta de vigilancia del edificio. 3 minutos después, vi aparecer en la pantalla a 2 guardias de seguridad uniformados. Se le acercaron por ambos lados e interceptaron a Carlos, que seguía pateando la puerta como demente. «Señor, cálmese, por favor. Ya recibimos quejas de los demás vecinos del piso». El guardia de mayor edad batallaba para intentar separarlo de la entrada. «Suéltenme, imbéciles. Esta es mi maldita casa. Mi vieja se volvió loca y me cambió la chapa de la puerta». Forcejeó violentamente para quitarse a los guardias de encima y señaló amenazadoramente hacia la puerta. «Sofía, maldita arpía venenosa, da la cara y sal de ahí». Tomé el celular que tenía junto a mí y marqué rápidamente al 911. «Hola, buenas tardes. Hablo del departamento 1048 en la colonia Coyoacán. Hay un sujeto intentando derribar mi puerta a la fuerza para meterse a mi casa. Es mi esposo. Actualmente estamos en medio de un proceso legal de divorcio. La policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegó en menos de 10 minutos. El pasillo se volvió un verdadero caos de gritos y movimiento. Pude ver cómo los vecinos de al lado entreabrían ligeramente sus puertas para echar el chisme. Pero en cuanto cruzaron miradas con los policías, se asustaron y cerraron de golpe. «Señora, ¿nos hace el favor de abrir un poco la puerta? Necesitamos verificar la situación». El oficial de policía tocó amablemente la puerta. Quité la cadena de seguridad y entreabrí la puerta solo unos cuantos centímetros. Al ver el movimiento de la puerta, Carlos intentó aventarse hacia adentro como una fiera salvaje. Pero los 2 oficiales lo sometieron rápidamente, agarrándolo de los hombros y estampándolo contra la pared. «¡Suéltenme, estúpidos! Solo vine a llevarme mis cosas. Yo soy el hombre y el jefe de esta casa, carajo», gritaba con la vena del cuello a punto de reventar en un intento patético por defender su orgullo herido. Señalé hacia el piso de la entrada donde estaban amontonadas las bolsas negras de basura y me dirigí al oficial. «Las pertenencias personales de ese sujeto ya están todas empacadas allá abajo. Además, yo ya metí la demanda de divorcio y la solicitud de embargo precautorio en los juzgados. Ahorita mismo, ese hombre intentó allanar mi casa de manera violenta y temo seriamente por mi integridad física. Mañana mismo a primera hora voy a tramitar una orden de restricción en su contra». El policía echó un vistazo rápido a las bolsas de basura en el piso. Luego volteó a ver a Carlos, que seguía sometido contra la pared con la cara roja del coraje, y le lanzó una advertencia firme. «A ver, señor, dada la situación legal en proceso y el rechazo explícito de la señora a dejarlo pasar, este teatrito que está haciendo puede calificar como allanamiento de morada y acoso agravado. Si no agarra sus tiliches y se larga de aquí por las buenas en este instante, nos lo vamos a tener que llevar detenido al Ministerio Público por alterar el orden y obstrucción de la justicia». Carlos se quedó petrificado en su lugar, como si le hubieran echado cemento en los pies. En la mirada que me lanzó, logré ver por primera vez un destello de genuina y absoluta confusión. Apenas en ese momento a su pequeño cerebro le cayó el 20 de que la palabra divorcio no era solo para asustarlo, que esto no era una peleíta de egos para ver quién cedía primero. Por fin entendió que de verdad lo estaba borrando y desterrando de mi vida de forma absoluta y permanente. Bajo la presión de la policía, que casi lo obligó a moverse, se agachó a recoger sus bolsas de basura. El plástico negro arrastró por el piso, emitiendo un ruido áspero y bastante patético. Los oficiales lo escoltaron paso a paso hasta meterlo al elevador. Y hasta el último segundo, antes de que las puertas de metal se cerraran, me miraba fijamente sin parpadear.
Su mirada era una mezcla caótica de rabia, humillación y un miedo profundo. El miedo a la realidad catastrófica e inevitable que se le venía encima y de la que no podría escapar. Cerré la puerta de un golpe y le volví a poner la pesada cadena de seguridad. Varios días después llegó el ansiado martes, la fecha límite definitiva para liquidar la casa. Ese día, un clima inusualmente gélido, casi congelante, se abatió sobre la ciudad. El cielo estaba completamente nublado y gris, anunciando una tormenta invernal. Pedí un día de vacaciones en la oficina y manejé hacia la casa de mis padres en Toluca. Al escuchar el ruido de la puerta abriéndose, mi mamá salió a recibirme desde la cocina. Tenía en las manos un manojo de verduras frescas que estaba picando. No me cuestionó qué hacía ahí en pleno día laboral. Solo me observó la cara y me dijo con cariño: «Hace muchísimo frío afuera, ¿verdad, mi niña? Ándale, ve a lavarte bien las manos. Ya mérito está lista la comida caliente». Me quité el abrigo pesado, entré a la cocina y le ayudé a poner los platos en la mesa. Una vez sentada a la mesa, le deslicé a mi mamá el acuse de recibido de los juzgados sobre mi demanda de divorcio. Ella dejó de mover los cubiertos, miró el papel de reojo y luego me observó a los ojos. No se le vio ni un gramo de sorpresa en la cara, pero noté cómo las pequeñas arrugas cerca de sus ojos se marcaban un poco más en ese momento. «¿Ya tomaste la decisión definitiva?», me preguntó mi mamá con voz suave. «Sí». Di un sorbo al plato hondo con caldo de pollo recién hecho. El vapor calientito subió y me acarició el rostro. «Pues si es así, divórciate sin mirar atrás». Mi mamá empujó el papel de vuelta hacia mi lado. Desmenuzó un pedazo de pescado blanco a la talla y lo acomodó cariñosamente sobre mi arroz. «Esa gentuza siempre te veía con cara de signo de pesos, como si fueras su cajero automático personal. Y la verdad, siempre me dio muchísimo coraje ver eso. Ya aguantaste suficiente por 3 años, mija. Ya estuvo bueno de sufrir». A las 3 de la tarde, el viento helado en Toluca empezó a soplar con más furia. Me senté sobre el tapete de la sala, mirando hacia afuera, contemplando pacíficamente el paisaje grisáceo a través del ventanal. De repente, un rechinido agudo de llantas frenando de golpe interrumpió la paz de la calle. Acto seguido, los perros de los vecinos empezaron a ladrar como desquiciados, y se escucharon unos golpes desesperados que hacían retumbar el portón metálico de la entrada. «Señora, señora, sé que está ahí adentro. Por amor de Dios, abra la puerta». Era la inconfundible voz de mi suegra. Junto a los golpes en la puerta se escuchaban unos pisotones de berrinche que sin duda eran de mi cuñado. Me levanté de inmediato. Mi mamá salió de su cuarto y frunció el ceño visiblemente molesta. Me agarró fuerte del brazo y me hizo hacia atrás, escondiéndome detrás de ella. «Tú no te muevas de aquí. Yo voy a salir a ver qué quieren estos zánganos». Mi mamá salió de la casa a paso firme y cruzó el patio delantero. A través de las rejas de metal de la fachada, se lograba ver a mi suegra y a Diego parados en la calle congelada. Mi suegra tenía el cabello hecho un desastre por el viento. Solo llevaba puesto un suéter ligero y delgado. Tenía los labios y la cara morados a causa del frío implacable de Toluca. Diego apretaba con desesperación un fajo de papeles en las manos. Era el dichoso contrato de compraventa del departamento. «¿Qué se les ofrece en mi casa?». A través de los barrotes, la voz de mi madre cortaba el aire igual que el hielo. «¿Dónde tienen escondida a Sofía? Háblenle para que salga ahorita mismo». Mi suegra se aferró con ambas manos a los barrotes de hierro de la puerta. Tenía los nudillos completamente blancos de la fuerza que aplicaba. «Señora, no sea tan desalmada con nosotros. Nos acaban de llamar de la inmobiliaria para darnos un ultimátum final. Si no depositamos 800.000 pesos mexicanos antes de las 5 de la tarde, nos van a quitar los 100.000 pesos que dimos de anticipo. Y peor aún,
Nos van a clavar una multa penal por otros 800.000 pesos mexicanos por cancelar el contrato. ¿De dónde diablos quiere que saquemos todo ese dineral nosotros solos? Mi mamá la fulminó con la mirada desde arriba y le soltó sin piedad. Problemas de ustedes y su mala administración, señora. ¿Y se puede saber con qué derecho viene a pegar de gritos a la puerta de una casa ajena? ¿Cómo que son nada más nuestros problemas? Mi suegra enloqueció de la ira y sacudió el portón de hierro con fuerza, haciendo un ruido escandaloso de fierros chocando. Si su hijita no hubiera congelado las cuentas nada más por capricho, Diego no estaría al borde de la ruina tras esta crisis económica de la familia. Si Sofía hubiera soltado esos 800.000 pesos mexicanos de su bono, estaríamos todos en paz. ¿Acaso su hija tiene el corazón tan podrido para ver cómo la vida de su cuñado se destruye sin hacer nada? Diego estaba junto a ella, temblando violentamente de pies a cabeza, pareciendo un perro chihuahua asustado. No se sabía si estaba así por el aire helado o por el miedo que lo estaba consumiendo por dentro. Toda su actitud arrogante y machista de cuando estaba viendo folletos en la sala había desaparecido. Ahora solo suplicaba con una voz patética a punto del llanto. «Señora, se lo ruego, convénzala de que nos preste el dinero. El dueño dice que si no pago la penalización, me va a demandar en los tribunales civiles. Me van a mandar a buró de crédito y me van a embargar. Mi vida se va a ir a la basura. Ni siquiera tengo para pagar la renta del departamento oscuro en el que vivo ahora. Ya casi me corren a la calle». Me mantuve detrás del cristal de la sala, observando cada detalle de este circo de lágrimas de cocodrilo desde lejos. Al final, su repulsiva e insaciable ambición terminó por ponerles la soga al cuello a ellos mismos. Ellos agarraron esos 100.000 pesos y jugaron una ruleta rusa, apostando todo a que mi miedo al divorcio me obligaría a ceder. Pero en el momento en que me negué a seguir sus reglas y les pateé la mesa, todo su teatrito se desplomó. Por ley, al romper el contrato, la penalización es brutal. La multa por una propiedad de 9 millones de pesos mexicanos equivale a una suma estratosférica. Como solo cubrieron 100.000 pesos con su anticipo y luego cancelaron, terminaron con una monstruosa deuda de 800.000 pesos mexicanos a favor del dueño de la propiedad. ¿Que les preste dinero? Mi madre soltó una carcajada seca y sin gracia. Primero exigen a base de insultos que mi hija compre la casa con el dinero que gana rompiéndose el lomo trabajando. Y ahora resulta que quieren que también pague de su bolsa la multa de las tarugadas que ustedes hicieron. Son tan descarados que de verdad me dejan sin palabras. La cara de mi suegra pasó de estar morada por el frío a ponerse pálida como fantasma. De pronto, su tono agresivo cambió por completo. Sus rodillas cedieron y se hincó directamente sobre el lodo y el asfalto helado, con los barrotes de por medio. «Señora, míreme cómo le ruego con las manos juntas. A mi hijo Carlos ya lo corrieron de su casa y anda de arrimado, y ahora quieren destruirle la vida a mi Diego. Ténganos un poquito de compasión humana y préstenos esos 800.000 pesos mexicanos. Que sea un préstamo legal. Si quiere yo le firmo unos pagarés con sangre si es necesario». Se forzó a soltar un par de lágrimas mientras manoteaba el piso lleno de aguanieve helada, llenando las bastillas de sus pantalones con charcos de lodo sucio. Diego también empezó a chillar histéricamente a su lado, agachando la cabeza como cobarde. Desde adentro, miré hacia abajo, observando las rodillas de mi suegra hundidas en la suciedad de la calle. Hace apenas unos días atrás, ella amenazaba a Carlos diciendo que yo tenía que ir a rogarles el perdón de rodillas. Darle la vuelta a la tortilla de poder fue mucho más fácil y satisfactorio de lo que imaginé. Solo bastó con pincharles la enorme burbuja de mentiras y apariencias que habían inflado, y todo se acabó. Mi mamá seguía parada estoica y firme detrás del portón, observando a esa pareja de vividores arrastrándose con una frialdad implacable.
En el rostro de mi madre no había ni el más mínimo rastro de lástima hacia ellos. Dio media vuelta y caminó hacia la llave de agua del patio. Ahí había una gran cubeta de plástico rojo. Estaba llena hasta el tope con el agua helada y sucia que acababa de usar para enjuagar la tierra de las verduras. Mi mamá agarró la cubeta roja sin ningún esfuerzo y regresó caminando hasta el portón. «Quítate de ahí», le dijo mi madre a mi suegra con voz seca y autoritaria. Mi suegra levantó la cara totalmente atontada. Como su cerebro lento no podía procesar qué estaba pasando. Mi mamá levantó la cubeta roja pesada con los dos brazos hasta arriba de su cabeza, y sin dudarlo ni una fracción de segundo, les lanzó toda esa cubeta de agua sucia y helada hacia la calle. El torrente de agua gris cruzó limpiamente por el hueco de los barrotes, aterrizando con puntería exacta sobre los pies de mi suegra y de Diego. El lodo helado no les dio tiempo ni de parpadear, empapando sus suéteres y pantalones por completo. Al recibir ese bautizo sorpresa de agua congelada en pleno invierno, mi suegra soltó un alarido extraño, como de animal herido, y brincó del suelo por el impacto. «¿Estás loca, vieja demente? ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos avientas agua? Lárguense mucho a la fregada de aquí». Mi mamá azotó la cubeta vacía de plástico contra el suelo de cemento con todas sus fuerzas, haciendo un estruendo seco y fuerte. «En esta familia no queremos volver a saber nada de gentuza como ustedes. Ni se les ocurra volver a rondar cerca de mi casa nunca más. Si dan un paso adentro, llamo a la patrulla por allanamiento. Así que piérdanse de mi vista ahora mismo». Soltando esa amenaza, mi mamá dio media vuelta como toda una reina. Caminó hacia el interior de la casa y cerró de un portazo, haciéndola retumbar desde sus cimientos. Yo me asomé por la ventana. Mi suegra, temblando incontrolablemente en medio del frío penetrante, estaba paralizada hasta la médula de los huesos. Intentó alzar el dedo hacia nuestra fachada, quizás intentando maldecirnos, pero una violenta racha de viento helado la azotó, obligándola a encogerse como un bicho por los escalofríos. Diego, con una cara lastimera llena de lágrimas y mocos, la agarró del brazo y salieron corriendo, desapareciendo cobardemente a la vuelta de la esquina. 3 meses después, en los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México, las lámparas pálidas iluminaban los largos pasillos, y en el aire se respiraba el clásico olor a archivo viejo y burocracia. Estaba sentada en las bancas de espera, y a mi lado, la abogada repasaba tranquilamente las gruesas carpetas del expediente de nuestro caso. Unos 5 metros más allá, del otro lado del pasillo, estaba sentado Carlos. Era la primera vez que lo veía en persona en estos 3 meses de proceso. Tenía la cara demacrada, como si se le hubiera esfumado toda la grasa corporal de un susto. Su traje le quedaba gigante, colgando de sus hombros como un costal vacío. No se había rasurado en días y traía una barba descuidada con canas prematuras. Mantenía la cabeza agachada y las manos fuertemente entrelazadas. Esa familia terminó económicamente en la ruina total, me susurró la abogada pasando las páginas del caso. Fue por todo el desastre aquel del anticipo del departamento. El dueño metió un juicio mercantil para cobrarles a la fuerza la penalización de 800,000 pesos mexicanos. Y como firmaron originalmente, a nombre de Diego, pues toda esa asfixiante deuda millonaria recayó directamente sobre la cabeza de su cuñado. Mientras escuchaba los detalles que me daba la abogada, desvié la mirada hacia ese sujeto miserable y tembloroso sentado frente a mí. La madre no iba a soportar ver a su hijito embargado y en bancarrota, me imagino. La abogada soltó una pequeña risa sarcástica. Terminó hipotecando su propia casa de interés social para sacar un préstamo de Banco Azteca. Como necesitaban el dinero de un día para otro, no tuvieron de otra que aceptar un crédito con tasas de interés usureras. Gracias a su brillante plan, ni siquiera pudieron pisar el departamento de lujo que soñaban. Y ahora están sufriendo sangre, sudor
y lágrimas solo para pagar los puros intereses del préstamo a la semana. Y en cuanto a ese infeliz, lo señalé muy discretamente levantando el mentón. La abogada le dio la vuelta a otra hoja de la carpeta. Ah, esta es la cereza del pastel. ¿Recuerda la notificación de divorcio y embargo que le mandó hasta su lugar de trabajo? Pues Recursos Humanos se puso a investigar por qué estaba involucrado en embargos tan fuertes. Además, nosotros solicitamos de manera formal todos sus movimientos bancarios frente al juez civil para comprobar el patrimonio. Y cuando revisaron el fondo de sus cuentas, ¡sorpresa! Resulta que, hace unos meses atrás, con tal de cubrir los 100.000 pesos del anticipo de Diego, se le hizo muy fácil defraudar y robarle dinero a la empresa directamente del área en donde laboraba. Terminaron corriéndolo a patadas del corporativo, y no solo se quedó sin empleo estable. Al haber salido manchado y fichado por fraude, es imposible que alguna otra empresa formal lo vuelva a contratar. Las puertas pesadas de madera de la sala de audiencias se abrieron. El secretario de acuerdos salió y mencionó nuestros nombres en voz alta. El juicio avanzó mucho más rápido y sin contratiempos de lo que esperaba. Frente a la evidencia implacable de los estados de cuenta bancarios de Banorte, el ocultamiento doloso de préstamos previos al matrimonio y la transferencia abusiva y excesiva de fondos a su familia por 3 años consecutivos. Hasta el propio abogado de Carlos parecía haber tirado la toalla, sin fuerzas para pelear causas perdidas. Carlos se quedó mudo en el estrado durante toda la sesión. Cuando mi abogada expuso frente a todos que él le regalaba 20.000 pesos mexicanos mensuales a su mamá, mientras mi tarjeta pagaba hasta el recibo del agua de la casa. La cabeza de Carlos se hundió aún más hacia el piso por la humillación. Se ha comprobado plenamente que el demandado ocultó deudas financieras y desvío de mala fe los recursos económicos correspondientes a la sociedad conyugal, basado en el análisis íntegro de las pruebas presentadas y las circunstancias agravantes de la contraparte. Este tribunal procede a dictar la siguiente resolución oficial. El juez de lo familiar golpeó la mesa con su mazo de madera. Se concede la disolución inmediata del vínculo matrimonial entre las partes. Sobre el inmueble valorado en 7 millones de pesos mexicanos, se ratifica que 5 millones de pesos mexicanos son bienes exclusivos que le pertenecen a la parte demandante. Respecto a los 2 millones de pesos mexicanos restantes, debido al actuar abusivo y la administración fraudulenta por parte del demandado, se otorga un valor preponderante y prioritario a las aportaciones de la parte demandante. Y, por último, se rechaza de manera absoluta cualquier petición de pensión compensatoria solicitada por el demandado. Al escuchar la resolución del juez, Carlos levantó la mirada bruscamente, espantado. Quiso hablar, pero sus labios temblorosos solo dejaron salir un suspiro ahogado y amargo. Terminó derrumbándose pesadamente en su asiento, tapándose el rostro con las 2 manos con desesperación. Con esta orden judicial, no solo lo dejaron sin un peso partido por la mitad, sino que se fue cargando la enorme deuda de soltero que arrastraba, el infierno del desempleo por antecedentes de robo, y una familia de lastres y deudores que se hundía cada día más profundo en su propia ruina tras la época de incertidumbre. Literalmente, le sacamos el tuétano de los huesos y lo dejamos seco y acabado. Salí caminando con gran orgullo y con la resolución del juez firmada en la mano por la entrada principal de los juzgados. El sol brillaba radiante, iluminándome el rostro maravillosamente. La brisa de la primavera mexicana acariciaba mi piel sin rastros del frío pasado. Llevaba un elegante traje sastre hecho a mi medida, y el sonido claro de mis tacones de diseñador resonaba con cada escalón que bajaba, pisando firme. A mis espaldas, escuché unos pasos desesperados y atropellados que venían corriendo. «¡Sofía! ¡Espérate tantito, por favor, Sofía!». Carlos llegó jadeando como perro viejo y se paró bloqueándome el paso en la banqueta.
Me detuve y lo miré desde arriba, con un desprecio monumental. Reconozco que fui un idiota y tuve la culpa de todo. Estiró la mano para tratar de agarrarme del brazo, pero yo di un paso atrás rápido, evitando que me tocara siquiera. De verdad que me equivoqué muy feo. Mi mamá se enfermó de la presión de tantos corajes y Diego anda escondiéndose de los cobradores de Electra. A mí me vetaron de mi industria y me quedé sin nada. Te lo suplico, acuérdate de los 3 años bonitos que pasamos juntos. Dame tantito dinero para salir de este hoyo, así sea una pequeña parte, te lo ruego. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y sus súplicas sonaban asquerosamente humillantes. Esta era la imagen patética y arrastrada de alguien a quien le habían roto la voluntad por completo. Pensar que, hace solo unos 3 meses, este mismo pedazo de basura tenía el descaro de exigirme dinero por el interfón, rugiendo con superioridad y soberbia machista. Lo observé detalladamente durante unos instantes. Ya no sentía odio, ni lástima, ni tristeza por él. Simplemente me daba muchísima flojera y asco lidiar con él. Lárgate de aquí. Vete a llorarle a tu mamá, de rodillas si quieres. A final de cuentas, ese es el castigo que se buscaron ustedes solitos por su ambición enferma. Pasé de largo, dejándolo botado en la banqueta, y me subí a mi coche. Apenas cerré la puerta del conductor, el celular vibró con insistencia en el asiento. Era un número nuevo y desconocido que no tenía registrado. Mandó un texto grandísimo. La primera línea empezaba así: Sofía, soy yo, Carlos. Por favor, lee esta carta de arrepentimiento y disculpas, aunque sea una sola vez en tu vida. Sin siquiera perder medio segundo en pensar, también metí este nuevo número a la inmensa lista de bloqueados permanentemente. Encendí el coche y aceleré con rumbo a Polanco, para revisar los departamentos de lujo que había estado cotizando tranquilamente estos últimos meses. Por la tarde-noche, regresé a la tranquilidad de la casa de mis papás. Desde el pasillo se sentía ese aroma delicioso y cálido a hogar que venía de la cocina. Mi mamá andaba apurada frente a la estufa, guisando mientras el extractor de aire zumbaba sobre su cabeza. Me lavé las manos y me senté contenta en la mesa del comedor. En el centro de la mesa había un gran festín de guisados mexicanos y de plato fuerte, un enorme y delicioso pescado a la talla. El olor al adobo tostado de la piel soltaba un vapor calientito que te abría el apetito de inmediato. Mi mamá agarró una silla y se sentó enfrente de mí. No hubo necesidad de esperar el permiso de un supuesto jefe de familia, ni tuve que andar cuidándome de las malas caras de la suegra para poder empezar a comer. Mi mamá simplemente agarró sus cubiertos, tomó la parte más suave y jugosa del filete de pescado y la sirvió con muchísimo amor en mi plato de barro. El choque ligero de la cuchara con el borde del plato resonó levemente en el lugar, un sonido nítido, claro y lleno de paz, que flotó sobre la cálida mesa familiar. Bajé un poco la mirada y me llevé el trozo jugoso del pescado blanco directo a la boca. Estaba ardiendo de caliente, pero en cuanto logré tragar el bocado, el nudo de angustia que traía atorado en la garganta desde hace meses se desvaneció por completo. El recuerdo asfixiante de aquella horrible mesa de 3 puestos, al igual que esa maldita cifra de los 800,000 pesos mexicanos, se fueron ahogando y disolviendo suavemente en mi estómago con este delicioso bocado de paz y libertad. Pasé el bocado con gusto, agarré la taza de barro calientita de consomé y le di un buen sorbo profundo. Pude comprobar con total y absoluta certeza que era el caldo de pollo más sabroso y reconfortante que había probado en muchísimos años.